¿Qué tal amigos? Nos encontramos en un nuevo video. En este caso vamos a empezar a ver lo que son las herramientas. Ya hemos visto en otros videos el uso de herramientas como por ejemplo las pinzas, los alicantes, los pelacables en el trabajo de manejos de cables para formación de empalmes, ¿sí? Empalmes eléctricos. En este caso lo que vamos a hacer es hacer un repaso por las herramientas más utilizadas dentro del taller de carpintería y de herrería, ¿sí? Y algunas otras herramientas que se utilizan, por ejemplo, en mecánica y en algunos otros ámbitos de taller, como por ejemplo la electrónica y la informática, ¿sí? Esos también tienen herramientas que se utilizan mucho, ¿sí? Primero tenemos que pensar qué es esto de las herramientas. Nosotros podemos ver una herramienta que, por ejemplo, el cuchillo es una herramienta de cocina para el cocinero. Por ejemplo, el celular en este momento se convirtió en una herramienta para todos, una herramienta de trabajo, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, otras cosas que lo que hacen es ayudarnos a nosotros a hacer tareas de una forma más sencilla. Por ejemplo, el celular nos hace la tarea de poder comunicarnos con otra persona de una forma más sencilla, siendo que antes teníamos que mandar una carta con una persona que iba caminando durante mucho tiempo para llevarle una información, un comunicado o algo a otra persona. Ahora con el celular se hace en unos segundos, ¿sí? Eso es una herramienta. Las herramientas, lo que podemos dar una definición es: una herramienta es un objeto elaborado con el fin de facilitar el uso de una tarea mecánica y facilitar el uso humano que requiere de una aplicación correcta de energía. Es decir, nosotros podríamos estar cortando con un cuchillo un tronco enorme y eso sería algo que nos llevaría mucho tiempo, mucho trabajo y mucha fuerza de cortar, ¿sí? O podríamos tratar de cortar un tronco con las manos si no lo lograríamos. Entonces, las herramientas, todas esas amigas que tenemos acá, lo que hacen es distribuir la fuerza que nosotros tenemos para poder cortar algo que generalmente con las manos no podríamos, o que con otra cosa no podríamos, o hacer algo que sea de una forma más fácil. Por ejemplo, un tornillo, si nosotros lo atornilláramos con la mano solamente, quedaría flojo y las piezas se desarmarían, ¿sí? Se desunen y sería un peligro, por ejemplo, si es una parte de un auto, por ejemplo. Entonces, lo que hacen las herramientas es eso: transformar la energía que nosotros aplicamos en fuerzas más grandes para que ese tornillo, por ejemplo, se apriete de una forma más segura y quede bien sujeto lo que nosotros estamos subiendo con esos tornillos, o por ejemplo lo que realmente estaríamos cortando un tronco que no podríamos cortar con las manos, podemos hacerlo con un serrucho, por ejemplo. Bien, ya dimos una definición, ahora tenemos que ver la clasificación de estas herramientas, las herramientas en general. Tenemos herramientas de corte, que funcionan mediante el arranque de virutas, ¿sí? Es decir, mientras nosotros vamos cortando, lo que va haciendo es desarmarse esa madera o ese metal o ese plástico que nosotros estamos viendo. Nosotros lo vemos eso, ese desgaste de esas virutas, las vemos como por ejemplo el polvo que se forma alrededor de al cortar madera, o al cortar un plástico, o al cortar metales, vemos las granitas que quedan o las virutas que quedan de ese metal o ese material. Entonces, siempre mientras cortamos se desgasta ese material y queda en forma de polvo o virutas. También aparecen las herramientas de desbaste, ¿sí? Que lo que hacen es eso: quitar una parte, ¿sí? De la superficie del material, como por ejemplo para alisarlo o para ahuecarlo y poder encastrar en ese material otra cosa. También tenemos herramientas de sujeción, ¿sí? Que son utilizadas para sujetar o inmovilizar piezas durante un momento, ¿sí? Por ejemplo, mientras pegamos dos piezas de madera, como yo siempre uso este ejemplo, si pegáramos dos piezas de madera con cola de carpintero, lo que tendríamos que hacer es tenerlas durante un tiempo con la mano, y eso lo que haría es que queden o desparejas o que no hagan bastante presión y no se peguen como corresponde. Entonces las herramientas de sucesión lo que hacen es hacer la presión necesaria para que esas dos piezas se unan y
se peguen, ¿sí?, de forma correcta y derecha, o también para sujetar una pieza de madera, por ejemplo metal o plástico, lo que sea, mientras la cortamos o la pintamos o soldamos, ¿sí? Es para sostenerla durante un tiempo, herramientas de sujeción, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son. También tenemos las herramientas de fijación o unión. Se utilizan para unir o embalar una pieza con otra, es decir, para tener dos piezas juntas durante un periodo más largo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros claváramos dos maderas o usáramos cola de carpintero para pegar dos maderas también, eso sería ya una unión, una fijación, lo estamos dejando pegados para siempre, por así decirlo. Las herramientas de fijación lo que hacen es eso, unir dos piezas para siempre o por un periodo mucho más largo que con las herramientas de sujeción, que es una cosa momentánea, ¿sí? También tenemos las herramientas de medición, que generalmente se los llaman instrumentos, pero son herramientas, ¿sí?, que se usa para comparar la magnitud que posee un objeto con un patrón definido por el sistema de medida o de unidades internacionales, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que pensar es que cuando nosotros tenemos una regla, ¿sí?, lo que nosotros hacemos es agarrar un objeto, que lo que vamos a hacer es apoyarlo sobre ella y vamos a comparar el tamaño que tiene esto con las medidas que nos indica la regla. Las herramientas de medición hacen eso, comparan un objeto que tenemos en el momento con unas medidas que ya están reglamentadas, ¿sí?, o normalizadas, que por ejemplo son los centímetros, los milímetros o las pulgadas. Bien, hasta acá hicimos un repaso de todos los tipos de herramientas que hay, la clasificación de las herramientas. Ahora vamos a ir viendo una por una a cuál de estas categorías pertenece, ¿sí? Bien, nos encontramos con los serruchos, ¿sí?, estas herramientas de corte. Estas tres que tenemos acá son herramientas de corte. Tenemos por ejemplo el serrucho común, que es este que tenemos acá arriba, que si lo vemos tiene distintas secciones o distintas partes que son las que nos interesan saber, porque después cuando querramos comprar uno vamos a saber de qué manera elegirlo de forma correcta. Tenemos un mango, ¿sí?, que es ergonómico. Lo que hace es, imaginemos que si tuviésemos solamente la hoja esta que tenemos acá, que es de acero, que es la parte que corta, ¿sí?, si tuviésemos solamente esta parte y nosotros tuviésemos que agarrar esa cosa que es filosa y que es incómodo, se nos puede resbalar, se nos puede correr y estaríamos cortando mal. Es por eso que es necesario que los serruchos tengan un mango que sea de forma que esté formado ergonómicamente, ¿sí?, como por ejemplo este, que tiene la forma para que nuestra mano entre acá, ¿sí?, y lo podamos agarrar bien y evitar que se nos escape, que se nos corra mientras estamos cortando y nos lastimemos, ¿sí?, y que tampoco nos hagamos mal por estar trabajando durante mucho tiempo con estas herramientas. Bien, tenemos la hoja de acero, que es como lo que dijimos anteriormente, que tiene los dientes, ¿sí?, que del tamaño de esos dientes que tenemos ahí es dependiendo de del tamaño de los dientes que tienen ahí, va a depender lo que nosotros podemos cortar, ¿sí? Voy a hacer un video aparte en donde vamos a saber cómo elegir todas las herramientas de cortes por su filo y por su dentadura, por así decirlo. También tenemos una puntera, ¿sí? Y tenemos otra cosa. Estos serruchos, ¿sí?, acá arriba no tienen nada que lo sostenga, ¿sí?, que lo haga muy firme. Y lo que sucede es que mientras vamos cortando, ese serrucho puede ir haciendo como un movimiento de serpenteo, por así decirlo. Y lo que va a pasar es que los cortes que hagamos no van a ser tan derechos, ¿sí? Entonces lo que se implementó es el serrucho de costilla, ¿sí?, que lo que tiene acá arriba es una parte más gruesa, que lo que hace es reafirmar el movimiento del serrucho, ¿sí?, mientras vamos cortando. Esa parte metálica y los dientes se mantienen derechos y alineados sin hacer ese serpenteo que hace el serrucho que teníamos arriba. Entonces así podemos hacer cortes más derechos y más precisos.
Y en este caso también va a depender el tamaño de los dientes para qué lo usaríamos. Bien. Después tenemos la sierra de arco, ¿sí? Que lo que se utiliza es para trabajos un poco más pequeños, ¿sí? Como por ejemplo cortar caños, ¿sí? O tuberías de plástico. Algunos tipos de metales también se pueden llegar a cortar y maderas, ¿sí? Tenemos una parte que se llama arco, que es esto que tenemos acá arriba, ¿sí? Y tenemos también acá abajo la hoja de la sierra, que es la parte que corta, ¿sí? Que tiene una dentadura como la que tiene el serrucho de costilla o el serrucho común, pero que es mucho más finita, mucho más delgada, ¿sí? Y menos aparatoso que un serrucho, que lo que se puede hacer es cambiarla, intercambiarla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos acá un tensor que lo que se hace es se gira, ¿sí? Y esta partecita se mueve y la hoja se puede retirar y cambiarla, por ejemplo, por una con una dentadura diferente para cortar otro tipo de material. Y después tenemos un mango, ¿sí? Lo que hace esto es hacerlo que sea mucho más fácil para manejarlo, mucho más cómodo. Hay algunas que no tienen el mango, solamente es el arco y la hoja, ¿sí? Con el tensor. Siempre es preferible utilizar una que tenga mango para que sea más cómodo, ¿sí? Y no nos lastimemos. Bien, después tenemos otro tipo de herramientas de corte que son las de desbaste, que es las que decíamos hace un momento antes, como por ejemplo la lima, ¿sí? La lima se utiliza para desbastar metales, ¿sí? Por ejemplo, cuando soldamos un metal con otro y quedó un poco sobresalido de ese material con el que se soldó, lo que se puede hacer es con la lima y la parte que tiene acá en el cuerpo, que es como si fuese un ralladorcito, por así decirlo, o una lima de uñas para las chicas, lo que se hace es limar, ¿sí? Como si estuviésemos lijando por ahí, pero tiene una textura más gruesa que una lija, y lo que hace es desgastar ese material para que quede plano, liso, ¿sí? O eliminarlo completamente. Vemos que tiene un mango también que se inserta en la hoja, ¿sí? En esta parte de la espiga que se llama, que es como una punta. Y después tenemos el cuerpo, que está compuesto por líneas, ¿sí? Como si fuese un rallador, pero que no está agujereado, ¿sí? Son líneas. Entonces lo que nosotros podemos hacer es ir limando para eliminar una parte de la superficie que no queremos que esté. Generalmente se utiliza para los metales, pero tiene un derivado de ellas que se llaman escofinas, ¿sí? Que son estas, ¿sí? Que tenemos acá abajo, que se utilizan para madera, cumplen la misma función pero en la madera. Bien, después tenemos el formón, que es esta herramienta que se utiliza mucho para hacer encastres en madera, ¿sí? Por ejemplo, volvamos a la imagen anterior, volvamos acá. Vemos esta parte que tenemos acá, ¿sí? Que es como si fuese, es muy parecido a la lima, ¿sí? En su forma, pero que es lisa en todo su cuerpo, ¿sí? Es lisa. Y lo que tiene es una punta que está bien afilada y en la parte de arriba, aquí arriba, ¿sí? Lo que se hace es ir golpeando y ir clavando en la madera, y de esa forma, como vemos acá, este señor arriba está golpeando con un mazo de madera o un martillo de madera, hace que se clave este formón en la madera y deja una cortadita, ¿sí? Una parte cortada en forma de rectángulo, así como por ejemplo acá. Entonces de esa forma nosotros podemos hacer el agujerito, el hueco, para encastrar otra madera, como podemos ver acá, ¿sí? En esta parte que nosotros tenemos acá, en la parte izquierda y en la punta de arriba de este formón, lo que se hace es se golpea con un martillo y se va empujando hacia adelante. Entonces nosotros podemos ir desbastando esta madera y sacando virutas para hacer una especie de relieve, ¿sí? Como si fuese un cincel, por así decirlo. Y también tenemos el cepillo, que hace algo parecido, ¿sí? Se va moviendo hacia adelante
y se va a ir sacando, raspando con una cuchilla que tiene en la parte de abajo, ¿sí? Con una cuchilla que tiene, lo que hace es ir raspando la superficie de la madera y sacando virutas. Entonces, si tenemos una madera que está despareja y por ejemplo tiene una panza o tiene un nudo, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es ir raspando y desbastando esa madera para que quede lisa la superficie y quede más prolija. Y por ejemplo, si tenemos que unir dos maderas que tienen que quedar perfectamente alineadas, y una tiene una panza, ¿sí? Por ejemplo está torcida así, lo que nosotros tenemos que hacer es desbastarlo para que quede lisita y ahí lo podemos pegar y unir con la otra. Bien, este se llama cepillo, este que tenemos acá. Bien, después tenemos otra herramienta de corte, pero en este caso de chapa. La tijera para chapa, ¿sí? Para cortar chapa. Que es como si fuese una tijera de podar, que lo que hace es, podemos cortar láminas de chapa y la podemos utilizar para después esta chapa formarla y hacer algún cortante y alguna cosa, ¿sí? Bien, después viene otra herramienta que tiene varias funciones, muchas funciones, pero que una de las funciones que tiene son la de cortar. Por ejemplo, el alicate o las pinzas, ¿sí? Las dos herramientas tienen la posibilidad de cortar. El alicate es el más apropiado porque viene con un filo más apropiado, donde tenemos una parte que es la quijada, que es esto que nosotros vemos acá, que sería la boca del alicate. Tenemos la zona de corte, ¿sí? Que funciona para cortar los alambres. Dentro de electrónica hay muchos alicates, muchos tipos de alicates. Hay algunos que son más precisos, más finitos, y lo que te permiten hacer es cortar en piezas más pequeñas, ¿sí? Y más delicadas, haciendo cortes más delicados. También tenemos el tornillo de sujeción, que es donde se mueve, ¿sí? El movimiento que hace como el de una tijera se da gracias a este tornillo que tenemos acá. Y después tenemos el mango, que las pinzas y los destornilladores todos tienen que tener un buen mango. Todas las herramientas tienen que tener un buen mango, porque tienen que pensar que desde ahí se van a sujetar y tienen que ser antideslizantes y aislantes, porque nunca sabemos si estamos trabajando en un lugar que no conocemos, por ejemplo, puede haber algún cable o puede pasar algo, y para protección siempre tienen que tener un buen mango aislante y antideslizante, ¿sí? Para que no se nos escapen las herramientas también. Y después tenemos la pinza, que generalmente se usa para sujeción, no para corte, pero que tiene una zona de corte aquí en el medio, ¿sí? Tenemos una boca que es dentada con unos dientecitos que sirve para poder agarrar de una forma más firme, ¿sí? Y tenemos a continuación una zona de corte, ¿sí? Toda esta parte se llama mordaza, ¿sí? O quijada. Bien, y después tenemos un mango de nuevo con aislamiento. Como decíamos anteriormente, es necesario que tengan un buen mango antideslizante y aislante. Bien, estas herramientas, la pinza, ¿sí? Tiene varias funciones. Puede ser clasificada como una herramienta de corte, porque nos permite hacer algunos cortes de cables o por ejemplo para pelar los cables y cortar la vaina, para cortar los alambres de cobre, ¿sí? Otras cosas. También se los puede clasificar como herramientas de sujeción, ¿sí? Porque podemos sujetar, por ejemplo, un clavito mientras lo estamos martillando para no lastimarnos los dedos, ¿sí? Si erramos y nos damos la mano. O puede ser usada para apretar alguna tuerca, por ejemplo, entre otras cosas que se puede usar. Pero por eso se puede utilizar y clasificar como herramienta de corte o como herramienta de sujeción. Bien, después tenemos otra herramienta de sujeción que se llama tornillo de banco, que es este que tenemos acá, ¿sí? Tiene una base que se apoya o se agarra a la mesa. Después tenemos una guía, que es esta parte que tenemos acá, ¿sí? Y un eje con una manivela, ¿sí? Lo que hace esta manivela y este eje es girarlo. Nosotros lo podemos girar con la mano, y lo que hace es salir
hacia afuera esta guía, ¿sí? Y hacer que se abra más el espacio que tenemos acá en esta parte que se llama mordaza, como si fuese una boca, ¿sí? Lo que va a hacer es abrirse y separarse más de esta distancia que nosotros tenemos acá, o achicarse, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es poner una pieza aquí en medio, ¿sí? Y si es muy grande, lo que va a pasar es que vamos a tener que mover esta manivela para que esta parte se separe, ¿sí? Se corra y poder sujetarlo, ¿sí? Poder mantenerlo presionado y evitar que se mueva y mientras, por ejemplo, cortarlo. También lo que podemos hacer es achicarlo. Si tenemos una pieza muy chiquita, lo que vamos a hacer es hacer que gire esta manivela y este eje y estas dos partes se acerquen a la pieza que nosotros teníamos hasta apretarla y sostenerla, ¿sí? Para que no se mueva. Bien, este es también llamado morsa, ¿sí? Generalmente se llama morsa también. Después tenemos las prensas en C o G o sargento, ¿sí? Que son estas que tenemos acá. Que lo que tienen son también, como el anterior, volvemos, como el anterior, tienen un eje y una manivela y una parte que se corre. Entonces lo que se hace es, se puede ir girando y apretándose, por ejemplo, esta madera que nosotros teníamos acá, para fijarla por un momento a la mesa para que no se mueva y poder cortar, ¿sí? O por ejemplo, mientras están pegándose dos maderas. Bien, se lo llama prensa en C o G y sargento, sino también. Por la formita que tenemos acá también se la puede llamar prensa en C o en G. Bien, después tenemos los destornilladores, que son una herramienta también de este tipo, que lo que nos permiten es sujetar durante un momento, ¿sí? Algo, o más bien fijarlo, porque nosotros si ponemos un tornillo con un destornillador y lo apretamos, esas dos partes que estamos uniendo con ese tornillo, lo que estamos haciendo es fijarlas, ¿sí? Y unirlas durante un tiempo largo. Entonces lo que nosotros podemos hacer es elegir los distintos destornilladores dependiendo de los tornillos que se van a utilizar. Tenemos destornilladores chicos, grandes y de distintos tamaños, más largos para trabajos en donde se tienen que ingresar en partes más profundas, por ejemplo, ¿sí? O más chiquititos. Y tenemos distintas puntas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos estos, ¿sí? Que son muy chiquititos, que se los llaman destornilladores perilleros o relojeros, ¿sí? Que se utilizan mucho en electrónica y en informática, por ejemplo, para sacar las partes de un disco rígido o para desarmar alguna pieza, ¿sí? Algún electrodoméstico y poder desarmarlo y arreglarlo. Se utilizan estos, ¿sí? Que tienen dos tipos de puntas característicos, ¿sí? Acá tenemos que dice PH, ¿sí? Que es Philip, ¿sí? Lo que dice es que es como una punta en cruz. La punta en cruz o llamada Philip también. Y también tenemos los planos, que son estos que tenemos acá. Y los tenemos en distintas medidas, ¿sí? Más gruesos a más finos, más gruesos a más finos. También tenemos aquí los distintos tipos de puntas que nos podemos llegar a encontrar. Generalmente los informáticos y los electrónicos son los que más se enfrentan a estos tipos de tornillos. Y tenemos el plano, hoja plana o trapezoidal, ¿sí? Que es como si fuese una uña, ¿sí? Y después tenemos el tipo ebanista, que lo que tiene es que es mucho más finita. También tenemos este otro que es punta tipo Philip, ¿sí? Que es como si fuese una cruz. Acá lo vemos, el tornillo sería de esta forma, con una cruz en la cabecita. Y tenemos los punta cuadrada, que son un cuadradito. Y tenemos los tors, ¿sí? Que tienen como si fuese una estrellita. Acá abajo tenemos otros tipos y mostramos cómo son los tornillos en la realidad, ¿sí? La simbología arriba
las puntas de los destornilladores y los tornillos en la realidad. Tenemos el plano, ¿sí? Y acá vemos el tornillo como es la cabeza. Tenemos el Philip, que es como una estrella, ¿sí? Acá tenemos este. Acá tenemos otra variante del Philip, que fueron cambiando algunos. Y tenemos el Thor, ¿sí? Que era el que teníamos acá, que acá lo podemos ver como es el tornillo, como si fuese una estrella, una flor. Tenemos este otro que es de seguridad, que es como si fuese un Thor, ¿sí? Con forma de estrella, pero en el medio tiene un circulito que sobresale. Y en el destornillador también. Y tenemos el hexagonal, ¿sí? Esos son los distintos tipos de puntas de destornilladores que nos podemos llegar a encontrar. Hay muchos más, ¿sí? Bien, después tenemos los martillos. Los martillos nos van a servir también como una herramienta para unir, ¿sí? Por ejemplo, el martillo de pana o peña, ¿sí? El martillo de uña, que es este que tenemos acá, que es el más clásico. El martillo de bola, el martillo de chapista, el martillo no ferroso y el martillo de madera. Acá vamos a ver las funciones. El martillo de pana o peña, que era el primero que teníamos, se utiliza indistintamente para trabajos de cerrajería, carpintería o ebanistería, ¿sí? Es este que teníamos acá. Es el que se usa para lo que venga generalmente, aunque hay muchos tipos de martillos que tienen su uso específico. Después tenemos los martillos de uña. Son empleados preferentemente por embaladores, tarea que es importante el hincamiento y el arranque de clavos. Este que tenemos acá, ¿sí? La parte esta que tenemos desde esta punta, lo que nos permite es golpear y clavar o hincar, como decía el texto, los clavos, ¿sí? Y de este lado lo que nosotros podemos hacer es arrancar y quitar el clavo que pusimos si estaba torcido o si tenemos que desarmar una caja de madera, por ejemplo. Después tenemos el martillo de bola, usualmente para oficios de herrería, para conformar o remachar metal, ¿sí? Este que tenemos acá. Esta parte que tenemos de esta punta que se llama de bola, ¿sí? Una bola, una esferita. Lo que nos permite es eso, mientras tenemos que forjar, por ejemplo, algún metal o dar forma, se puede utilizar. Después tenemos el martillo de chapista, con doble cabeza, una parte rectangular y una parte cilíndrica. Se usa para golpear superficies maleables, usada para el alisado y desembollado de objetos metálicos. El martillo de chapista, lo que nos permite, por ejemplo, es si tenemos un auto que estuvo abollado, se abolló por ejemplo, una granizada, ¿sí? El mal clima o un choque, lo que se usa es para golpear del lado contrario a la parte que se hundió, y al golpear del lado contrario lo que se hace es que se vuelva la chapa a mover para su lugar, ¿sí? Y de esa forma recuperar la forma original que tenía esa chapa, porque la chapa es flexible. Y después tenemos el martillo no ferroso, que es para trabajos de construcción y albañería, usado para dar golpes precisos, para ajustar piezas o nivelarlas, ¿sí? Un ejemplo es el de que tenemos por ejemplo, una pared y un azulejo. Se pone primero el enduido para pegar el azulejo, se apoya el azulejo en la pared y con el martillo no ferroso o de goma se dan pequeños golpeteos, ¿sí? Para emparejar el azulejo al nivel de los demás, ¿sí? Y después, por último, tenemos el martillo de madera, ¿sí? Se usa principalmente para golpetear los formones o escoplos cuando se están cortando uniones o golpear las partes a unir cuando se realiza el empalme, ¿sí? Este martillo que nosotros tenemos acá es el que se utiliza para el formón, es decir, para esa herramienta que nosotros teníamos apoyado en la madera con punta, ¿sí? Se golpea y es como una especie de cortante, ¿sí? Y el martillo lo que hace es eso, ir golpeando mientras nosotros vamos cortando. Bien, o dando forma. También después cuando queremos encastrar dos piezas, también se dan golpecitos con con este tipo de martillo para que encastren. Bien, y por último nos encontramos con herramientas de medición, ¿sí?
El metro enrollable, esta cosita que nosotros tenemos generalmente cuando utilizamos, estamos haciendo alguna construcción o algo, se utiliza mucho, sí, porque es muy práctico, es muy cómodo utilizarlo. Lo que tenemos es esta parte, sí, en donde se enrolla en el interior toda esta cinta que tenemos acá, que es de metal, de acero, que se va enroscando ahí adentro, entonces evita ocupar tanto espacio y podemos tener una especie de regla de hasta 5 metros, ¿sí? Para medir y en una cosa muy chiquitita, ¿sí? Yo tengo uno acá, por ejemplo, ¿sí? Que lo que tiene es una especie de regla, ¿sí? Que nosotros vemos en esta parte o que podemos ver en la imagen, que acá se ve los números que nosotros podemos usar para medir, ¿sí? Pero es mucho más largo, ¿sí? Y es algo muy práctico tenerlo así. Ese es el metro enrollable, ¿sí? Tenemos de 1, 2 o hasta 5 metros. Después también tenemos el metro plegable, que es esto que utilizaban muchos nuestros abuelos, ¿sí? Y se usaba mucho en la carpintería. Algunos también lo utilizaban en la construcción, que tenemos como si fuesen especies de reglitas de 20 centímetros, ¿sí? Todas unidas, que si las estiramos podemos conseguir medir longitudes más grandes, como por ejemplo como las que medíamos con el metro enrollable. Pero en este caso se pliega toda esta cinta. Solamente que el material que generalmente se fabricaban eran de madera, luego aparecieron algunas de metal, ¿sí? Y son rígidas, entonces es más fácil hacer trazos derechos. Pero lo que tienen de malo es que a veces están mal calibradas, por así decirlo, y las medidas que dicen ahí no son muy correctas, ¿sí? Un centímetro no es tan un centímetro, puede ser en realidad otra medida que está errónea, ¿sí? Este es el metro plegable, otra herramienta de medición. Después tenemos las reglas, ¿sí? Las reglas comunes, y tenemos la regla de tacón o escuadra, ¿sí? Que lo que nos permite es hacer trazos bien derechos, ¿sí? Y que queden bien parejas las líneas que nosotros hacemos, ¿sí? Fijándonos el ángulo en que apoyamos la regla. Y por último, el calibre. Herramienta indispensable en todo taller y muy versátil, que se utiliza para hacer mediciones muy precisas, ¿sí? Tiene para medir en pulgadas, en centímetros. Nos encontramos con este tipo de calibre que tenemos acá abajo, que es el más común, ¿sí? Y también tenemos su versión más actualizada, que es el digital. Lo que nos permiten es poner una pieza, por ejemplo, en esta parte, ¿sí? En este pico, y fijarnos con esta regla que aparece acá cuánto mide, ¿sí? O colocar estas puntas en el interior de algo y ver cuánto mide el interior de eso que estamos midiendo. Por ejemplo, el interior de un caño, ¿sí? O el exterior de un caño. También tiene esta parte acá atrás, ¿sí? Estas dos, ¿sí? Los dos tipos lo tienen, que lo que nos permiten es medir profundidades, ¿sí? Son herramientas, esta es una herramienta muy útil, se utiliza hasta en química, ¿sí? Se utiliza en muchas cosas y es muy preciso. Hasta acá llegamos con todo lo que teníamos que ver, ¿sí? Todos los tipos de herramientas. Voy a ir haciendo algunos videos, como por ejemplo de cómo seleccionar los tipos de hojas para los serruchos o para las cierres de arco. Y tenemos que ver otro tipo de herramientas, que son las herramientas ya más evolucionadas, ¿sí? Todas estas herramientas que nosotros vimos hoy son las herramientas manuales, ¿sí? Pero tenemos otras herramientas de corte, como por ejemplo la sierra circular, ¿sí? O una caladora, que son herramientas más evolucionadas de las sierras de arco o los serruchos, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ver el próximo video para ver estos tipos, y así no lo hacemos tan largo. Nos vemos en la próxima, espero que les haya gustado y nos vemos.